El día de hoy vamos a hablar acerca del cáncer de ovario. Estos son los objetivos de la clase. Principalmente vamos a dividir la clase en tres secciones. Primeramente vamos a hablar acerca del cáncer de ovario epitelial y posteriormente vamos a hablar acerca de los tumores de las células germinales y los tumores del estroma de los cordones sexuales. Como introducción, es importante mencionar que el cáncer de ovario es la enfermedad maligna ginecológica con mayor mortalidad. Al año se diagnostican más de 295,000 mujeres y 185,000 de ellas mueren debido a esta enfermedad. El carcinoma de ovario epitelial representa 90% de los casos e incluye a los tumores limítrofes o de bajo potencial maligno. El 10% restante incluye a los tumores de células germinales y del estroma de los cordones sexuales. Vamos a iniciar con el cáncer de ovario epitelial. Como epidemiología y factores de riesgo, es importante mencionar que el cáncer de ovario epitelial persiste como la quinta causa principal de muerte relacionada con cáncer. Este se presenta en 1 de cada 78 mujeres y corresponde al 1.3% de ellas. La edad promedio de diagnóstico corresponde a la primera mitad de la séptima década de la vida, es decir, de los 60 a los 69 años. Este se encuentra asociado a factores de riesgo reproductivos, ambientales y genéticos. La herencia va a jugar un papel muy importante en estas pacientes, ya que el 25% de ellas va a tener un antecedente familiar de cáncer de mama o de cáncer de ovario. El otro 75% corresponde a circunstancias en las cuales existe un patrón de ciclos ovulatorios ininterrumpidos, en donde esta estimulación repetitiva del epitelio ovárico nos va a conducir a una transformación maligna. Entre ellas se encuentran la nuliparidad, la menarca temprana, la menopausia tardía y a su vez existen otros factores de riesgo como la raza caucásica, el incremento en la edad, ser residente en Norteamérica y el norte de Europa y algunos trasfondos étnicos. A su vez, la hormonoterapia posmenopáusica y la enfermedad inflamatoria pélvica se han visto asociados a esta enfermedad. Hablando acerca del cáncer de mama y ovario hereditarios, es importante saber que un antecedente familiar de cáncer de ovario o de cáncer de mama en un familiar de primer grado, es decir, madre, hermana o abuela, nos va a triplicar el riesgo de una mujer para que padezca esta enfermedad durante toda su vida. El 75% de los cánceres de ovario hereditarios se producen por mutaciones de la línea germinal en los genes BRCA1, BRCA2 y otros genes que tienen una deficiencia de recombinación homóloga. Hablando acerca del BRCA1 y BRCA2, estos son los productos proteínicos de los genes supresores de tumores. Estas proteínas lo que hacen es proporcionar una reparación del DNA mediante la recombinación homóloga y así pueden preservar la estructura cromosómica. Las mutaciones en estos genes nos van a conducir a una inestabilidad genética que va a sujetar a las células a que tengan un riesgo más alto de transformación maligna. Las pacientes con mutaciones en el BRCA1 conllevan un riesgo del 39 al 63% más alto de presentar esta enfermedad, mientras que las pacientes con mutación en el BRCA2 tienen un riesgo del 16 al 27%. Algunos otros genes involucrados. Es importante mencionar que las pacientes con síndrome de Lynch tienen un riesgo alto de cáncer de colon en un 85% de ellas y a su vez de cáncer de ovario en un 2 a 12% durante toda su vida. Este se relaciona más al cáncer de endometrio, sin embargo, también se ve involucrado en esta enfermedad. Y estos son algunos de los genes que se implican en ella y a su vez también podemos encontrar algunos otros síndromes que conllevan una relación con el cáncer de ovario epitelial. Como estrategias de detección, estas principalmente se van a dirigir a las portadoras de BRCA1 o BRCA2 o a pacientes que tengan un antecedente familiar de cáncer de mama u ovario muy fuerte.
Estas estrategias no se deben de realizar en toda la población en general, solo en estas indicaciones. Tenemos lo que se conocen como las pruebas genéticas, que nos identifican mutaciones perjudiciales, como las mencionadas anteriormente, y estas lo que nos llevan es a tener una intervención profiláctica para prevenir de esta manera el cáncer de ovario. Las pruebas de detección sistemáticas consisten en la medición de marcadores séricos, la ecografía y los exámenes pélvicos. Hablando acerca de los marcadores séricos, el más importante es el CA-125. Esta es una glucoproteína que no se produce en el epitelio ovárico normal, pero que se produce en tumores ováricos, tanto benignos como malignos. El CA-125 se sintetiza dentro de las células epiteliales de los ovarios afectados. Por sí solo es un marcador muy deficiente para la detección del cáncer de ovario. De esta manera se han creado algoritmos más sensibles que se basan en las mediciones seriadas de esta glucoproteína en intervalos regulares, como lo es el algoritmo ROCA o el algoritmo de riesgo de cáncer de ovario. En esta imagen podemos visualizar el algoritmo y debemos de saber que si un puntaje de ROCA excede un riesgo de 1% de tener cáncer de ovario, se puede justificar la realización de una ecografía transvaginal para ver si debemos de realizar una intervención adicional. En general, pues el examen pélvico solamente ocasionalmente va a detectar cáncer de ovario, ya que este solo nos es útil cuando la enfermedad ya está en estadios muy avanzados y encontramos una masa pélvica muy grande. Hablando acerca de la cirugía profiláctica, la única manera probada de prevenir directamente el cáncer de ovario es la extirpación quirúrgica mediante la salpingoforectomía bilateral profiláctica. Este procedimiento se debe de individualizar en cada paciente dependiendo de varios factores, como la mutación genética presentada, los deseos de paridad de la paciente y los antecedentes familiares que ella tenga. El procedimiento tiene una eficacia del 90% para prevenir cáncer de ovario y a su vez nos va a disminuir en un 50% el riesgo de aparición de cáncer de mama. Este procedimiento, como es de esperarse, va a inducir menopausia temprana o prematura con los síntomas asociados que esta conlleva. Y para estas pacientes, la terapia con estrógenos es indicada, excepto si las pacientes tienen un antecedente de cáncer de mama, ya que esta es una contraindicación del uso de estas terapias. Hablando acerca de la patogenia del cáncer de ovario epitelial, existe lo que se conoce como el modelo dualista de la génesis del cáncer de ovario. Este nos va a dividir a los tumores en dos tipos. Los del tipo 1 se van a desarrollar debido a lesiones extraováricas benignas que se implantan y de esta manera se transforman en una célula maligna o de una porción del epitelio de la superficie ovárica que queda atrapada dentro de la corteza y se conoce como quiste de inclusión cortical. En los tumores del tipo 1 vamos a encontrar a los tumores relacionados con la endometriosis, tumores serosos, tumores mucinosos y tumores malignos de Brenner. Estos son indoloros en la clínica, normalmente se diagnostican en estadios temprano y representan el 10% de las muertes por cáncer de ovario. Hablando acerca de los tumores tipo 2, estos son los más comunes y contiene a los carcinomas serosos de alto grado de las fimbrias de las trompas de falopio. Esta es una enfermedad precursora. Esta va a aparecer años antes del inicio del carcinoma y se caracteriza por formar metástasis con rapidez. Está asociada a mutaciones del BRCA1 y BRCA2, son más agresivos, se diagnostican en estadios avanzados y conllevan enfermedad extraovárica y ascitis importante. Los tumores tipo 2 explican el 90% de las muertes por cáncer de ovario. Las manifestaciones clínicas. Generalmente se cree que el cáncer de ovario es un asesino siliente, es decir, que carece de signos o síntomas tempranos apreciables, lo que es un concepto erróneo.
La mayoría de las pacientes pueden presentar síntomas como la distensión o el aumento del tamaño abdominal, meteorismo, urgencia miccional, dolor pélvico y fatiga. Al ser síntomas muy ambiguos, las mujeres y los médicos a menudo los atribuyen a la menopausia, el envejecimiento, cambios en la dieta, estrés, depresión o problemas funcionales intestinales. De esta manera, el diagnóstico se puede ver retrasado. A la exploración física debemos de realizar un examen bimanual. En la mayoría de las pacientes vamos a encontrar una masa pélvica o abdominopélvica palpable. El examen rectovaginal nos va a ayudar a fines de planificar la cirugía. Algunos signos sugestivos de enfermedad avanzada son la presencia de ascitis, la torta epiploica y el signo de la hermana Mary Joseph o la nodulación umbilical. A su vez, debemos de realizar una auscultación torácica en búsqueda de derrames pleurales malignos que no hayan tenido síntomas manifiestos. Y el resto de la exploración física va a incluir una palpación de ganglios periféricos, además de una evaluación física general de las pacientes. Como estudios de laboratorio, en la biometría hemática y en los paneles metabólicos, a menudo podemos encontrar algunos datos característicos. Del 20 al 25% de las pacientes pueden presentar trombocitosis e hiponatremia. A su vez, es importante realizar las mediciones de la concentración sérica del CA-125, ya que este puede o no estar aumentado en algunos tipos de tumores del cáncer de ovario epitelial. Como estudio de imagen, nuestro estudio de preferencia va a ser la ecografía transvaginal. Este es útil para diferenciar entre tumores benignos y cánceres de ovario en estadios tempranos. En estadios más avanzados puede que no nos sea tan útil porque al haber una masa muy grande puede interferir con la visualización correcta de la imagen. Algunas características de malignidad son tumores multiloculados, sólidos o ecogénicos, mayores a 5 centímetros, tumores con tabiques gruesos con áreas de nodularidad, proyecciones papilares y neovascularización al Doppler color. La tomografía computarizada principalmente juega un papel en la planificación del tratamiento para las mujeres con cáncer de ovario avanzado, ya que puede haber algunas características sugestivas de malignidad. Antes de la operación debemos de visualizar si existe o no la presencia de implantes o metastasis en hígado, retroperitoneo, epiplón u otros sitios intraabdominales para poder guiar de esta manera la citorreducción quirúrgica o demostrar que la paciente tiene una enfermedad no resecable. En esta imagen podemos visualizar una paciente con metástasis a hígado y a ligamento esplenorrenal. Algunos otros estudios de utilidad son las pruebas radiográficas, como lo es la radiografía de tórax, para detectar derrames pulmonares o, menos frecuentemente, metástasis pulmonares. El enema de ovario nos puede funcionar para excluir la enfermedad diverticular o el cáncer de colon o identificar si existe o no una afección del recto sigmoide. Hablando acerca de la patología, aunque el cáncer de ovario epitelial a menudo se considera una entidad única, pues debemos de saber que existen diferentes tipos histológicos. Dentro de cada tipo histológico, los tumores se clasifican en benignos, limítrofes o malignos. En general, se van a clasificar como grado 1, tumores bien diferenciados, grado 2, moderadamente diferenciados y grado 3, poco diferenciados. De manera macroscópica, ninguna característica va a distinguir los diferentes tipos. Solamente vamos a encontrar masas de diferentes tamaños y formas. Aquí les presento la clasificación histológica de la OMS. El adenocarcinoma seroso es el tipo más frecuente. Del 40 al 50% de las pacientes presentan este tipo de tumor. El 60% son bilaterales y es el tipo histológico más frecuente en las portadoras de BRCA y síndrome de Lynch. Una característica microscópica es la presencia de los cuerpos de samoma y a su vez debemos de saber que el CA-125 generalmente en este tipo de tumores está
en concentraciones muy elevadas, a diferencia del adenocarcinoma mucinoso, en donde el CA-125 no se encuentra elevado. A su vez, existen otros tipos de tumores, como ya les mencioné anteriormente, los tumores mucinosos, los tumores relacionados con la endometriosis, tumores de células claras, el tumor de Bregner maligno y algunos otros. Hablando acerca de los patrones de diseminación, predominantemente el patrón más común en el cáncer de ovario epitelial es la exfoliación o la diseminación transcelómica, es decir, las células malignas se liberan hacia la cavidad peritoneal. Estas siguen la circulación del líquido peritoneal y de esta manera las células se pueden convertir entonces en implantes en cualquier parte del abdomen. A su vez también se puede dar por diseminación linfática, en primer lugar, a ganglios paraórticos, inguinales y diafragma. También existe la extensión directa por siembra peritoneal. Debemos de saber que el epiplón es la ubicación más frecuente para la enfermedad metastásica. Acerca de la estadificación, el cáncer de ovario se estadifica quirúrgicamente y la estadificación quirúrgica es crucial para guiar el tratamiento y el pronóstico de nuestras pacientes. Los tumores en estadio 1 refieren a tumores confinados a los ovarios o a las trompas de falopio. Los tumores en estadio 2 refieren a tumores que afectan uno o ambos ovarios o una o ambas trompas con una extensión pélvica o cáncer peritoneal primario. El estadio 3 corresponde a tumores que afectan a uno o ambos ovarios o a una o ambas trompas con diseminación confirmada con un estudio citológico o histológico hacia peritoneo fuera de la pelvis o metástasis hacia ganglios linfáticos retroperitoneales. Y el estadio 4 corresponde a metástasis a distancia, excluyendo las metástasis peritoneales. El tratamiento principalmente se va a realizar una citorreducción quirúrgica con o sin quimioterapia basada en platino. En las pacientes en etapas tempranas, si la enfermedad parece estar limitada al ovario, se va a proceder a realizar una extirpación quirúrgica y una estadificación completa, mientras que en las pacientes que tengan etapas más avanzadas, en circunstancias ideales, inicialmente vamos a realizar una citorreducción quirúrgica seguida por 6 ciclos de quimioterapia. Debemos de saber que algunas mujeres no son candidatas para la intervención quirúrgica primaria debido a un mal estado de salud o pacientes que tengan un tumor irresecable. ¿A qué nos referimos con estadificación completa? Tradicionalmente, esta cirugía se había realizado de manera abierta, pero actualmente, si se tiene la disponibilidad, se realiza mediante la laparoscopía. Y esta va a incluir una inspección intraabdominal, la palpación de todas las superficies peritoneales y mesentéricas, el lavado peritoneal para la evaluación citológica, la disección de ganglios linfáticos y la omentectomía. Aquí se muestra un algoritmo acerca de los estadios y la necesidad o no de dar una intervención con quimioterapia neoadyuvante. En los estadios o grados 1 y 2, generalmente no se requiere quimioterapia y solamente se deja en observación. En los grados 3 y 4, sí se requieren de 3 a 6 ciclos de quimioterapia basada en platino. Después de que las pacientes han completado el tratamiento, se debe dar un seguimiento cada 2 a 4 meses durante los primeros 2 años, 2 veces al año durante otros 3 años y después un seguimiento anual. En cada visita se deben realizar exámenes físicos y pélvicos completos y además quizás se ha indicado medir la concentración sérica de CA-125. Inicialmente, si estaba alta en las pacientes. La tasa de supervivencia general a 5 años de las pacientes con todos los estadios de cáncer de ovario epitelial se aproxima al 45%. Como podemos ver, es una alta tasa de mortalidad. Algunos factores de buen pronóstico son la ausencia de ascitis, edades más jóvenes, enfermedades en estadios tempranos,
tumores bien diferenciados, estado de salud independientemente del cáncer por lo demás bueno, tipos histológicos que no sean mucinosos o de células claras, volúmenes pequeños de la enfermedad y tumor residual pequeño después de realizar una intervención quirúrgica. El concepto de remisión clínica se refiere a un examen físico y pélvico, concentración de CA 125 y hallazgos en la tomografía computarizada normales. Hablando acerca del tratamiento del cáncer de ovario recurrente, las pacientes van a requerir una citorreducción secundaria más ciclos de quimioterapia. El aumento gradual de la concentración del CA 125, por lo general, es el primer signo de recaída. Algunos criterios o características para saber si las pacientes son candidatas o no a la citorreducción secundaria es una enfermedad sensible al platino, es decir, que la recurrencia haya ocurrido 6 meses posteriores a terminar la terapia primaria, un intervalo libre de enfermedad prolongado de 18, 24 a 36 meses, recurrencia en un solo sitio y la ausencia de ascitis. Hablando acerca de los tumores limítrofes o los tumores con bajo potencial maligno, estos corresponden del 10 al 15% de los cánceres de ovario epitelial y estos se caracterizan por presentar características histológicas y biológicas intermedias entre un quiste benigno y un carcinoma invasivo. Se van a distinguir de los quistes benignos por tener al menos dos de las siguientes características: atipia nuclear, estratificación epitelial, proyecciones papilares microscópicas, pleomorfismo celular o actividad mitótica. A diferencia de los carcinomas invasivos, estos tumores no invaden el estroma. Sin embargo, en el 10% de ellos podemos encontrar áreas de microinvasión. En esta imagen se muestra un tumor limítrofe mucinoso, en el cual podemos ver una estratificación epitelial y una actividad mitótica o pleomorfismo celular. Los factores de riesgo son similares a los factores de riesgo del cáncer de ovario epitelial, solamente que en estos no existe una asociación hereditaria y la edad diagnóstico promedio es a los 45 años. Hablando acerca del diagnóstico y el tratamiento, ningún hallazgo ecográfico es patognomónico de esta enfermedad. La tomografía computarizada puede ser útil para excluir signos de enfermedad más avanzada sugerentes de un cáncer de ovario más característico, signos como la citis o la torta epiploica. El diagnóstico y el tratamiento van a ser principalmente quirúrgicos. La masa ovárica se va a extirpar intacta y se va a enviar a estudio histopatológico. Es importante mencionar que todas las mujeres deben estar preparadas para la estadificación o citorreducción quirúrgica completa del cáncer de ovario si es necesario. El pronóstico de los tumores limítrofes es excelente. Las tasas de supervivencia a 5 años de los estadios 1 a 3 corresponden a 96 a 99% y el 77% para los estadios 4. Algunos indicadores de pronóstico son la presencia de implantes peritoneales invasivos o la enfermedad residual después de una intervención quirúrgica primaria y citorreducción. La recurrencia sintomática a menudo va a ocurrir años o décadas después del diagnóstico inicial y el tratamiento más eficaz será la escisión quirúrgica completa. Hablando acerca de los tumores ováricos de las células germinales, los tumores de las células germinales se van a originar en los elementos primordiales de las gónadas femeninas. Estos comprenden a 1/3 de todas las neoplasias ováricas. Existen diferencias clínicas sobre estos y el cáncer epitelial. Bueno, es importante saber que las personas casi siempre son más jóvenes. La edad diagnóstico promedio por lo general es en la adolescencia o a los 20 años de edad. La mayoría de estas pacientes tienen enfermedad en etapa 1 o etapas tempranas en el momento del diagnóstico y el pronóstico es excelente, incluso para las pacientes con enfermedad avanzada.
ya que estos tumores tienen una alta quimiosensibilidad. Acerca de la epidemiología y los factores de riesgo, este tiene una incidencia del 0.4 por cada 100.000 mujeres. Son las neoplasias malignas ováricas que se diagnostican con mayor frecuencia en la infancia y la adolescencia. Y es importante mencionar que la disgenesia gonadal es un factor de riesgo bien conocido para el desarrollo de estas neoplasias. Las manifestaciones clínicas. Los signos y síntomas relacionados con estos tumores pueden ser diversos, pero en general la mayor parte se va a deber al crecimiento tumoral y a las hormonas que estos producen. Algunos síntomas que presentan las pacientes son dolor abdominal subagudo, ascitis y distensión abdominal y menstruaciones abundantes e irregulares. El 25% de ellas se pueden presentar asintomáticas y el diagnóstico se va a realizar debido al descubrimiento de una masa pélvica inesperada durante una exploración física o un estudio ecográfico. Estos síntomas son muy inespecíficos durante la adolescencia debido al inicio de la ovulación y los cólicos menstruales. Como consecuencia, se pueden pasar por alto los síntomas iniciales. Hablando acerca del procedimiento diagnóstico de los tumores de las células germinales, es necesario realizar un examen pélvico en donde normalmente vamos a encontrar una masa palpable. Sin embargo, por la edad de diagnóstico de estas pacientes, debido a que son niñas y adolescentes, a veces puede ser difícil el realizar un examen pélvico o una ecografía transvaginal, lo cual nos puede llevar a un retraso diagnóstico. El resto de la exploración física debe enfocarse a buscar signos de ascitis, derrame pleural y organomegalia. Algunas pruebas de laboratorio útiles sería la medición de marcadores tumorales como la HCG sérica y la alfa-fetoproteína. A su vez, se debe de realizar una biometría hemática completa y pruebas de función hepática. Dependiendo del tipo histológico de tumor, podemos encontrar elevadas o no, o ausentes o presentes, estos marcadores tumorales ya mencionados. Como estudio de imagen, la ecografía es un estudio muy útil. La presencia de tabiques en una masa quística nos va a indicar que la masa es una neoplasia ovárica, ya sea benigna o maligna. Existen características que nos distinguen una de otra. Los tumores sugerentes de malignidad son tumores con tabiques gruesos, zonas sólidas irregulares y bordes mal definidos, a diferencia de los benignos que presentan tabiques lisos, relativamente finos y poco importantes. Para el diagnóstico es necesaria la resección quirúrgica para realizar un diagnóstico histológico definitivo, la estadificación y el tratamiento. Hablando acerca de la patología de los tumores de las células germinales, estos van a estar compuestos por varios tipos tumorales histológicos distintos derivados de células germinales primordiales de las gónadas embrionarias. Existen diferentes patrones de diferenciación. Los disgerminomas son neoplasias primitivas, mientras que los carcinomas embrionarios están formados por células multipotenciales que a su vez pueden dividirse en otros subtipos histológicos que correspondan a estructuras extraembrionarias, como lo es el tumor del saco vitelino y el coriocarcinoma no gestacional, o a estructuras embrionarias, como lo son los teratomas. Esta es la clasificación histológica de la OMS de los tumores ováricos de las células germinales. El teratoma quístico maduro o el quiste dermoide es el subtipo más frecuente. Se presenta en el 95% de las pacientes. Es benigno desde el punto de vista clínico. Hablando acerca de los cánceres ováricos malignos, los tumores de las células germinales componen o comprenden solamente del 2 al 3% e incluyen a los disgerminomas, los tumores del saco vitelino y a los teratomas inmaduros. Hablando acerca del tratamiento y la vigilancia, el tratamiento para estas pacientes será una salpingoforectomía unilateral.
En etapas tempranas, los disgerminomas y los teratomas inmaduros grado 1 no requieren de quimioterapia adicional, mientras que las etapas avanzadas y los demás tipos histológicos de tumores van a requerir quimioterapia combinada. El régimen de quimioterapia para los tumores de las células germinales consiste en un ciclo de 5 días con bleomicina, etopósido y cisplatino. Este se va a administrar cada 3 semanas. La vigilancia debe de ser cuidadosa y se deben de realizar valoraciones clínicas, radiológicas y serológicas cada 3 meses durante los 2 primeros años después de completar el tratamiento, ya que el 90% de las recurrencias se presentan en este intervalo. Los tumores ováricos malignos de las células germinales tienen un pronóstico muy bueno y algunos factores pronósticos son el tipo celular histológico, el incremento de los marcadores séricos, la etapa quirúrgica y la cantidad de tumor residual posterior a la citorreducción quirúrgica. La mayoría de las mujeres tratadas con medios quirúrgicos conservadores o que preservan la fertilidad con o sin quimioterapia generalmente reanudan la menstruación normal y pueden concebir. Hablando acerca de los tumores del estroma de los cordones sexuales, estos tumores son un grupo de neoplasias poco frecuentes que se originan en la matriz ovárica. Representan del 3 al 5% de los cánceres ováricos, afectan a mujeres de todas las edades, no tienen factores de riesgo probados, pero se asocian con trastornos hereditarios como la enfermedad de Ollier, que corresponde a una enfermedad neoplásica cartilaginosa benigna, y el síndrome de Peutz-Jeghers o pólipos amartomatosos intestinales. A su vez se asocia con la obesidad por ser un estado hiperestrogénico y a mutaciones de la línea germinal DICER1. Existen factores protectores como lo es la paridad, el tabaquismo y el uso de anticonceptivos orales. Como manifestaciones clínicas, es importante mencionar que las células de la matriz tienen la capacidad de producir hormonas. Como resultado, las pacientes van a presentar síntomas y signos sugerentes de exceso de estrógenos y andrógenos. En las niñas prepuberes, la pubertad precoz isosexual, es decir, la pubertad precoz acorde al sexo, es el signo de presentación más frecuente. Este se presenta en el 80% de ellas. Las adolescentes a menudo van a referir amenorrea secundaria acompañada de dolor y distensión abdominal. En mujeres adultas existe la presencia de sangrado menstrual abundante e irregular y hemorragia posmenopáusica con estigmas de exceso androgénico o virilización que avanzan con rapidez y a su vez estas pueden presentar dolor abdominal. Hablando acerca del procedimiento diagnóstico, debemos de realizar un examen pélvico. El tamaño del tumor puede ser muy variable, pero se va a identificar una masa abdominal o pélvica independientemente de la edad de las pacientes. Son raros los signos sugestivos de la enfermedad avanzada, como lo es el signo de la onda líquida, sugerente de ascitis. Y también debemos de llevar a cabo mediciones séricas de andrógenos. Las mediciones mayores de 150 nanogramos sobre 100 mililitros de testosterona o mayores de 80.000 picogramos sobre litro de sulfato de deshidroepiandrosterona nos pueden sugerir la presencia de un tumor productor de andrógenos. Cuando se confirme el diagnóstico, pueden medirse los marcadores tumorales apropiados, como la inhibina A, la inhibina B y el estradiol. Ningún estudio radiográfico definitivo nos va a permitir un diagnóstico confiable. Para el diagnóstico es indispensable la extirpación quirúrgica para realizar un estudio histopatológico, la estadificación y el tratamiento. En la ecografía puede haber una apariencia macroscópica variante de una masa sólida multiquística grande a pequeña y además en estas pacientes
puede que el endometrio esté un poco engrosado por el aumento de la producción de estrógenos tumorales. Acerca de la patología de los tumores de los cordones sexuales, estos se originan de los cordones sexuales y de las células mesenquimáticas de las gónadas embrionarias. Los cordones sexuales consisten en las células de la granulosa y de Sertoli, mientras que en las células mesenquimáticas vamos a encontrar a las células de la teca, las células de Leydig y a los fibroblastos. Este estroma gonadal primitivo tiene un doble potencial sexual. Por tanto, estos tumores pueden estar formados por un tipo celular dirigido al sexo masculino o uno dirigido al sexo femenino. Esta es la clasificación histológica de la OMS. Los tumores de las células de la granulosa son el tipo más frecuente y corresponden al 70% de estos. Se considera que todos los tumores ováricos de las células de la granulosa tienen un potencial maligno. Sin embargo, no existe un criterio definido para establecer con claridad la malignidad y la benignidad en estos. Microscópicamente podemos encontrar los cuerpos de K-Letzner. La base del tratamiento es la ablación quirúrgica completa. Si nuestra paciente tiene paridad satisfecha, se realiza una histerectomía con salpingoforectomía bilateral. Si la paridad no está satisfecha, se puede realizar una salpingoforectomía unilateral con conservación del útero. Esto no va a influir en el pronóstico de las pacientes. Sin embargo, si existe una recurrencia posterior, se va a tener que realizar un procedimiento que se pudo haber realizado de manera inicial. La extirpación quirúrgica va a causar una caída inmediata de las altas concentraciones de las hormonas preoperatorias. Estas se van a ajustar a las pocas semanas posteriores al tratamiento. Es importante realizar una biopsia endometrial, ya que muchas de las pacientes van a coexistir con hiperplasia o con adenocarcinoma endometrial, lo que va a afectar a la decisión de realizar o no una histerectomía. Acerca del tratamiento posoperatorio, la estadificación quirúrgica es esencial para determinar la extensión de la enfermedad y la necesidad de un tratamiento adyuvante en la mayor parte de las mujeres que tengan un subtipo potencialmente maligno. En la enfermedad de bajo riesgo, generalmente no se requiere tratamiento adyuvante. En la enfermedad de riesgo intermedio se consideran 3 ciclos de quimioterapia adyuvante, mientras que en la enfermedad de alto riesgo se considera quimioterapia postoperatoria adyuvante, 3 ciclos si se extirpó de manera completa el tumor y 4 ciclos si existe enfermedad residual. La quimioterapia es el tratamiento de primera elección, ya sea con o sin reducción quirúrgica de volumen, de las pacientes con enfermedad recurrente. El pronóstico generalmente es muy bueno, sobre todo por la etapa inicial de la enfermedad al momento del diagnóstico y debido a que la cirugía se considera curativa. La vigilancia en estas pacientes va a incluir un examen físico general, una valoración pélvica, análisis de marcadores séricos si se encontraban elevados y estudios de imagen según se indican las manifestaciones clínicas. Los estadios 2 a 4 en estos tumores generalmente son raros, pero las pacientes que tienen estos cánceres tienen un mal pronóstico, muy similar a los carcinomas epiteliales ováricos.